Bueno, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Jorge Suárez, soy el gerente de leasing y de mercadeo aquí en la zona franca de Miami. La zona franca de Miami lleva más de 35 años en existencia. Estábamos ubicados aquí en la ciudad del Doral, en Miami, al oeste del aeropuerto. En este parque industrial tenemos aproximadamente unas 100 compañías de diferentes productos, servicios, todo guiado a negocios internacionales. Le agradezco a los compañeros de la embajada y también la oficina comercial aquí en Miami con el agregado comercial Erika Ponte por contar con nosotros para apoyarles en sus programas educacionales. Entonces, el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el programa de Zona Franca en Estados Unidos y también un poco de información complementaria a lo que ofrece la Zona Franca, la ciudad de Miami, los recursos industriales que existen. Que tuvimos. Entonces, como les había mencionado, empezaremos con una información sobre Miami, qué ofrece Miami como un centro logístico y también como un centro de negocios para toda Latinoamérica. Entonces, next slide, por favor. Bueno, entonces Miami actualmente tiene aproximadamente unas 100 oficinas comerciales, oficinas consulados y también cámaras de comercio, entonces tiene bastante presencia internacional, lo que hace a Miami un buen lugar para poder hacer negocios internacionales. Algo también curioso que de pronto no muchos de ustedes conocen es que Miami tiene el segundo número de cantidad de bancos internacionales en los Estados Unidos. Entonces, la ciudad con la mayor cantidad de banca internacional sur de Nueva York se encuentra en Miami, con la mayoría de los bancos teniendo presencia en alguna parte de Latinoamérica y también, obviamente, presencia en Estados Unidos, en Miami. Lo que se encuentra en Miami es, tienes un ambiente que es seguro, tienes un ambiente que es constante, que es importante para poder hacer negocios. Eso lo ofrece Estados Unidos y su gobierno al tener una política bastante estable. También Miami te ofrece un buen punto de logística, por lo que tiene la cantidad de buques y también vuelos a Latinoamérica desde los aeropuertos y aeropuertos que están ubicados acá. Next slide, por favor. Aunque Miami está dotado con una buena posición geográfica, también hay muchos proyectos en los que está trabajando. Actualmente hay un proyecto del dragado del puerto para poder llegar a 50 pies y poder recibir los contenedores post-Panamax, ya cuando se expande el canal de Panamá el próximo año. Ya existe un túnel que conecta el puerto de Miami a la autopista, lo que ayuda a un flujo de tráfico para que fluya más y contenedores puedan salir más rápidos del puerto, entre otros proyectos que se están trabajando actualmente para mejorar ya lo que tiene Miami. Next slide, por favor. En lo que es el aeropuerto internacional de Miami, si no han visitado, les recomiendo que visiten. Es un aeropuerto, una joya que tenemos acá localmente. Y también en la parte de negocios es muy fuerte. No sé si sepan que aproximadamente 90% de todas las flores que entran a los Estados Unidos entran vía Miami International Airport. Aproximadamente 80% de todos los perecederos que entran a los Estados Unidos entran por el Aeropuerto Internacional de Miami. Actualmente es el aeropuerto número 1 en carga internacional y segundo en pasajeros internacionales después de JFK en Nueva York. Next slide, por favor. En lo que es el puerto de Miami, además de ser el puerto con la mayor cantidad de cruceros y pasajeros de cruceros, también tiene muchos buques que bajan constantemente y frecuentemente a Latinoamérica. Entonces, lo que ofrece Miami es una ventaja logística donde puedes llegar muy eficientemente a países vecinos como Colombia, como Venezuela, Perú, entre otros, varias veces a la semana, sea en contenedor completo, full container, o sea producto consolidado, donde en Miami existen más de 1000 compañías de consolidación, de logística,
donde hace compañías como las de ustedes en Sudamérica tener el beneficio de poder consolidar productos de Miami y poder bajar más eficientemente a destino. Next slide. Entonces, cubrí muy brevemente información sobre Miami. Por favor, si tienen alguna pregunta sobre Miami, sobre el puerto, sobre el aeropuerto, los recursos que existen estatalmente y también logística localmente, con mucho gusto, cuando lleguemos al final de la presentación va a estar mi información de contacto, entonces cualquier información adicional que necesiten sobre eso, por favor no duden en escribirme y con mucho gusto les puedo ayudar con más información sobre eso. Entonces ahora hablaremos un poquito sobre los programas de zona franca que existen en Estados Unidos. Como sabemos, el proyecto de zona franca no es algo único en Estados Unidos, existen diferentes modelos en todo el mundo. En ciertos países se conocen como maquiladoras, en algunos otros como zonas de exportación, zonas de procesamiento, entre muchas otras, y hablaremos un poquito sobre cómo se diferencia el programa de zona franca en Estados Unidos y cómo funciona. Entonces, next slide. El proyecto de zona franca en sí se creó en 1938 en los Estados Unidos, cuando estaba en los Estados Unidos en una época bastante difícil económicamente, y se creó para generar trabajos, para generar inversión y poder ayudar a compañías que en ese tiempo fabricaban en Estados Unidos a ser más competitivas en el mercado internacional. Pero en realidad el programa no creció tanto hasta probablemente los años 80, 90 y los 2000. En 1970 existían por ahí unas 15 zonas francas de todos los Estados Unidos, que empleaban por ahí unas 2.000 personas en todos los Estados Unidos, los 50 estados. Entonces no había esa actividad tan grande con el proyecto, pero a lo que pasan los años ha crecido bastante el proyecto. Actualmente estas figuras son del 2012, no he actualizado las del 2013 que salieron la semana pasada, pero con mucho gusto también les puedo compartir esa información. Actualmente hay más de 3.200 compañías en los Estados Unidos que usan zona franca, generan más de 370.000 trabajos, donde se procesan más de 700 billones de dólares. Hay aproximadamente unas 280 licencias de zona franca en los Estados Unidos. La forma como funciona el programa de zona franca en Estados Unidos no es un programa de aduanas, el programa de zona franca es un programa del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, la entidad que rige las normas es el Departamento de Comercio. Ellos otorgan una licencia que se le da a una compañía privada o pública para que promueva el programa de zona franca en una región. Entonces, en licencias en los Estados Unidos actualmente hay casi unas 300 licencias, donde de ahí salen las zonas francas, ellos mismos no son zona franca. En Miami solamente existen 4 licencias, una de ellas que nunca se ha usado. El licenciado nuestro, o la licenciada, es la Cámara de Comercio de Miami. Ellos recibieron la licencia en el año 77, en ese entonces solamente existía una zona franca en la Florida, y solamente por un par de años, yo creo que fue en 74, 75, que Port Everglades, el puerto de Everglades que queda en Fort Lauderdale, recibió la licencia de zona franca. Este parque, como les mencioné, se creó en abrió al comercio en 1979 y ha sido un parque muy activo. Pero bueno, regresando al punto importante. Algunas de las diferencias que hemos notado entre las zonas francas que hay por fuera y los que hay en Estados Unidos, en ciertos países el proyecto de zona franca se restringe en unos países donde no se permite importar productos de una zona franca, o si se puede, en otros países se cobra un porcentaje de impuesto, de IVA, un poco más alto, como preferencial, antipreferencial. En Estados Unidos no existe ese concepto. En Estados Unidos uno puede importar o reexportar de una zona franca sin límite, de manera que obviamente que si el producto tiene que cumplir con las agencias regulatorias para poder ser importado en los Estados Unidos, pero no hay una restricción entre poder importar producto a los Estados Unidos. Y se ven diferentes tipos de compañías que lo usan, y hablaremos un poquito sobre los beneficios en el siguiente slide. Entonces, si podemos, sigamos al siguiente slide.
Bueno, sí, me recordaste, gracias. Antes de pasar a los beneficios, también es importante dar una comparación y una diferencia entre lo que se conoce aquí como una bodega fiscal o un bonded warehouse y una zona franca. Hay muchas personas que piensan que los dos programas ofrecen lo mismo, por lo que tienen algunas similitudes. El programa de Zona Franca, como les mencioné, es un programa donde el proyecto o el parque está considerado ser fuera de los Estados Unidos legalmente. Físicamente, obviamente, el Miami Free Zone está pues en Miami, pero legalmente los productos que están dentro de la zona no han sido admitidos o declarados a los Estados Unidos ni a ninguna de las agencias regulatorias en ese momento. Entonces, al traer productos a los Estados Unidos no los estás entrando al país. En una bodega fiscal sí. En una bodega fiscal estás declarando el producto, estás declarando a todas las agencias regulatorias. El producto está dentro de los Estados Unidos, solamente estás difiriendo los impuestos sobre el producto si son para reexportación. Ese es el punto número uno y es importante y lo hablaremos en un par de slides por no solamente la parte donde tienes que cumplir con las normas que existen en los Estados Unidos ya cuando se hace una declaración a Estados Unidos donde el producto si no es aprobado por las agencias regulatorias técnicamente es rechazado y te dan cierto tiempo dependiendo en la agencia que sea y el producto que sea para reexportar el producto. Si no cumples con esa reexportación, se puede decomisar el producto y te pueden cobrar una penalidad. Esa es una bodega fiscal, porque estás entrando un producto que técnicamente no es aprobado a los Estados Unidos, pero estás entrando a los Estados Unidos. Entonces hay una dificultad ahí que hay algunas compañías que no lo entienden muy bien. En el otro caso, en la zona franca, como no estás entrando a los Estados Unidos, no estás declarando a las agencias regulatorias, no tienes el interés de importar a los Estados Unidos, en ese momento tienes el producto en la zona franca, no hay tiempo límite. El producto, aunque no sea aprobado por las agencias regulatorias, puede mantenerse en la zona franca y ser reexportada sin tiempo límite. Entonces, por ejemplo, uno obviamente no es del interés de uno mantener un producto dentro de una bodega por mucho tiempo. La idea es cortar ese tiempo lo más que se pueda, pero hay ciertas industrias que necesitan ciertas partes, ciertos productos que se mantengan en una bodega por mucho tiempo. Por ejemplo, en la industria de partes, por ejemplo, partes de auto, donde si uno tiene un modelo 2006 y uno no vive en Colombia o en Perú, en otros países, y uno pide esa parte, uno espera que la compañía tenga esa parte en inventario. Entonces, obvio, hay que mantener ciertas partes por largo tiempo y poder ofrecer ese servicio a los clientes. En una bodega fiscal, inclusive si el producto es aprobado para Estados Unidos, no se puede permanecer en la bodega por más de 5 años. Ese es un producto que es aprobado en los Estados Unidos. Esa es una dificultad para compañías de partes. Por ejemplo, nosotros tenemos varias compañías de partes donde se han venido de bodegas fiscales para poder tener una flexibilidad más grande dentro de una zona franca. Entonces, la similitud sí existe en donde en zona franca no pagas impuestos al entrar el producto a la bodega fiscal igual, pero tributalmente y especialmente cuando se habla de las agencias regulatorias es completamente diferente. En la parte de uso de la bodega, en una bodega fiscal tienes que mantener todo segregado. Se separa lo que es bonded o en tránsito completamente de lo que ha sido importado o es doméstico. Nosotros le decimos doméstico a producido en Estados Unidos previamente importado. Eso lo que dice es que estás segregando tu inventario usando más espacio de lo que necesitas para poder guardar tu inventario, mientras que en una zona franca puedes mezclar los productos. Si tienes producto que es doméstico, producto que es bonded en tránsito, puedes tenerlo. Si es el mismo producto, si tengo un iPhone que ha sido importado y un iPhone que está en tránsito, pero es el mismo producto, puede estar hasta en la misma caja, donde te estás ahorrando mucho espacio porque de otra manera en una bodega fiscal tendrías que tener este celular aparte, en una jaula casi, y el doméstico puede estar por fuera. Entonces estás separando y gastando espacio. Entonces, en ese mismo ejemplo que les di sobre la compañía de partes de auto, ellos vinieron de una bodega de 50,000 pies cuadrados a una bodega de 26,000 pies cuadrados. Entonces cortaron el espacio casi en la mitad
al poder usar la bodega de una forma más flexible. Entonces, si quieres, sigamos al siguiente slide y hablamos más sobre los beneficios. Puedes seguir eso. Entonces, yo lo repartí, lo separé en dos tipos de beneficios. Y hay una lista mucho más grande que esa y con mucho gusto les puedo dar más detalles sobre los diferentes beneficios. Pero uno es la eficiencia, donde tienes la flexibilidad de poder manipular productos, puedes reensamblar productos, puedes reparar productos, puedes llevar productos por ejemplo, un show. Yo sé que Perú está muy activo en todo lo que es el Food and Beverage Show en Miami Beach Convention Center. Para darte un ejemplo, si una de las compañías de Perú viene en ese show y trae un producto que no es aprobado de FDA, pero quiere llevarlo al show porque los clientes de él pueden estar en Latinoamérica, no necesariamente en Miami, pueden ingresar ese producto en la zona franca, sacarlo temporalmente al show, puede ser exhibido, expuesto en el trade show. La condición es que si ese producto no ha sido importado legalmente a los Estados Unidos, tiene que ir al show y volver, no pueden ser vendido o consumido en ese show. Entonces, obviamente, no se ve tanto en lo que es food and beverage, comida y bebidas, se ve más en equipos médicos, en diferentes productos que tienen regulación, son regulados y pueden tener clientes en ciertas partes que uno quiere llevarle el producto para que sean exhibidos. También se ve, por ejemplo, tenemos varias compañías de joyería donde tienen un reloj que puede costar $500,000, $200,000, no estoy exagerando. Pueden llevar ese reloj a un private viewing, para que le hagan fotografía, para mostrárselo a un cliente en especial, pero y sin pagar impuestos ni nacionalizarlo, que un producto de esos puede pagar alto impuesto y también seguro. Para poder exhibirlo de esa manera. Entonces pueden llevarlo y traerlo sin tener que importarlo, donde hay diferentes tipos de ahorro. Entonces ese es un tipo de beneficio. Entre muchas otras cosas donde se pueden beneficiar las compañías, aunque tengan el producto en tránsito o bonded, pueden asimismo manipularlo. Pueden recibir producto que es genérico técnicamente y recalibrarlo para que pueda entrar, para que sea usable en cierto país. Pueden hacerle reflashing, por ejemplo, si es un celular, pueden hacerle el cambio de lenguaje en el operating system, pueden cambiarle los manuales, pueden hacer ciertas cosas para poder customizar el producto y que pueda entrar a ese país sin tener que esperar los 60 días que llegue desde fábrica. La idea sería tener un inventario estratégico en Miami donde no está el inventario predestinado para ciertos países con las marquillas y todo, sino que se puede customizar aquí. Mientras llegan las órdenes, se puede ir preparando todo y reenviando al país de destino. Entonces, ese es un beneficio que se ve, entre muchos otros tipos de eficiencias que se ven. Ahora, en los ahorros, lo que obviamente se conoce y es bien común son los impuestos que se ahorran al importar o en este caso no importar o entrar el producto a los Estados Unidos. Donde, por ejemplo, un celular no paga impuesto, pero una silla, un escritorio, diferentes cosas sí pueden pagar impuesto, aranceles. Eso es lo común y eso sí se ofrece dentro de zona franca. Ahora, hay otros tipos de ahorros, por ejemplo, el mismo celular. El celular, al ser importado a los Estados Unidos, no paga impuestos, pero si uno es un importador de celulares, lo que sí paga impuestos pueden ser el cargador, los audífonos, diferentes cosas. Entonces hay ciertas compañías que lo que hacen hacen algo que se llama kitting, se hace un retail package, se hace un paquete de venta al detalle, donde se incluye el celular como el producto esencial, pero también se le incluyen diferentes componentes, sean lo que mencioné, la batería, el cargador, etcétera, que típicamente sí pagarían impuestos, pero se hace un kit, un paquete, y se importa como un celular, no como otras cosas. Entonces, al ser importado como un celular, se ahorran los impuestos sobre todo. Entonces, ese es un beneficio. Al mismo tiempo, como les mencioné, el celular no paga impuestos, pero al importar un celular o a importar cualquier cosa, se paga algo que se llama Merchandise Processing Fee, que es el porcentaje del valor de cierto producto. Por ejemplo, lo máximo que se puede pagar en una entrada que sea más de, creo que es $185,000,
puede ser $485 por entrada. Entonces uno dice, bueno, un envío de celulares puede ser $200.000. ¿Qué es 485? No, no vale mucho. Pero si es una compañía de importación de celulares que hace 10 importaciones a la semana o le lleva mercancía a los clientes 10 veces a la semana, entonces en realidad está gastando 485 10 veces a la semana, lo que son $250.000 al año, sin pagar impuestos en los celulares. La razón por la que les digo eso es porque en una zona franca en Estados Unidos uno puede hacer algo que se llama una entrada o una importación semanal. Entonces uno puede hablar con su agente aduanero y le dice, vamos a hacer un weekly entry, una entrada semanal donde va a tener, estoy estimando que voy a tener 15 importaciones o 5 importaciones, 10. Lo que hace eso es un documento que se le lleva a aduanas y se le entrega. Uno esa semana puede importar toda la semana, importa los 10, importa directamente, y no hasta el siguiente lunes se cierra ese documento donde se paga el Merchandise Processing Fee una vez. Entonces en esas 10 entradas pagó $485 una vez, le paga a su agente aduanero solamente una vez. Entonces al hacer eso, si es una compañía que hace 10 importaciones a la semana de 485 cada una, se puede estar ahorrando $225.000 en importar productos que no paguen impuestos. Entonces, sí, si son compañías que sí pagan impuestos, pueden también estarse beneficiando de otras maneras. Por eso hay compañías grandes, como uno ve los Walmarts, los diferentes almacenes que son bien grandes, lo hacen por esa razón, porque pueden hacer importaciones semanales. Obviamente también no están pagando todos los impuestos a la misma vez, apenas reciben el contenedor o los contenedores, porque las compañías reciben muchos contenedores a la misma vez. Apenas llega el contenedor al puerto, sino que es apenas ya cuando están enviando las órdenes a las diferentes tiendas, es cuando van importando y pagando ese impuesto sobre ese producto. Entonces le beneficia porque le da más cash flow, más capital para la compañía, poder reinvertir a las diferentes partes de la compañía. Otra parte, y para finalizar este slide, dos cosas más que se ven son cuotas. Cuotas no aplican dentro de zona franca, lo que quiere decir productores de azúcar. Azúcar al entrar a los Estados Unidos tiene una cuota. Lo que quiere decir es que solamente cierta cantidad de azúcar puede entrar a los Estados Unidos durante cierto periodo de tiempo. El resto está cerrado. Lo que hace es que, por ejemplo, compañías en Colombia, Colombia tiene una cuota para poder entrar azúcar a los Estados Unidos. A nivel país tiene una cuota. Si una de las compañías que le está comprando a uno de sus productores en Colombia le dice que está entrando el producto vía zona franca, lo que quiere decir es que no está usando la cuota de Colombia ni de ese productor por ese tiempo. Entonces, lo hemos visto como un punto de negociación donde le dice, mire, me está vendiendo a mí, pero no estamos usando la cuota, puedo venderle más a otras compañías. Dos, que la compañía importadora en Estados Unidos no tiene que esperar hasta que la cuota vaya a abrir para hacer sus órdenes, sino que la puede ordenar a la hora que sea y puede mantener el inventario dentro de la bodega ya físicamente en Miami. Apenas abre la cuota, están en la línea, están los primeros en la fila para poder importar el azúcar que tengan que importar. El resto de exportación no se importa, no se usa la cuota, y tienen acceso mucho más rápido al mercado. Entonces ese es un ejemplo de cuota. Y el último punto en este slide sería destrucción de productos. Si por ejemplo un producto se recibe y no está en buenas condiciones, lo que aduana le permite hacer es, en vez de tener que pagar el impuesto por el producto que ya no tiene valor, ellos le pueden dar la opción de, devolver el producto o destruirlo y no tener que pagar los impuestos. Eso obviamente se ven en productos no de alto valor, pero también es un beneficio para no tener que lidiar con ese tipo de inventario que no es usable. Entonces, si quieres, sigamos al siguiente slide. Un punto importante que les mencioné brevemente es la parte de agencias regulatorias. Y hay mucha gente que piensa, el pensamiento de ellos es, bueno, zona franca me sirve si soy exportador, reexportador de productos.
Pero como les acabé de mencionar en el slide anterior, hay beneficios para compañías que importan usando zona franca en Estados Unidos. Obviamente hay compañías que se benefician, que reexportan productos que pagan impuestos, que es lo lógico y lo que la gente normalmente asimila con zona franca. La parte tercera también es, y muy importante, es la parte de cumplimiento de normas. Obviamente se conoce que en Estados Unidos existen muchísimas agencias regulatorias para todo. Existen compañías como FDA, Food and Drug Administration, FCC, Federal Communication Commission, tienes DOT, Department of Transportation, USDA, hay muchas agencias regulatorias para todo tipo de producto. Si es una compañía que está en Perú o una compañía que le vende a Perú, para darte un ejemplo, entonces traes producto de Asia, de Europa, digamos, para darte un ejemplo, equipo médico. No todo el producto que se vende en Europa o en Asia está registrado FDA o USDA en Estados Unidos. Si el producto no es para ese mercado, no tiene por qué ser ni registrado ni aprobado para ese país. Con tal de que el producto esté aprobado en el país de destino, en este caso Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, aunque es difícil importar a Argentina en estos momentos, se puede pasar por una zona franca. Entonces, si eres esa compañía que está en el negocio de exportar productos a diferentes mercados y estás usando a Miami como un centro de logística para la conveniencia tuya, de tu cliente, ¿por qué complicarte la vida y usar una bodega fiscal donde tienes tiempos límites, donde técnicamente no deberías estar entrando producto que no es aprobado para los Estados Unidos porque realmente te están diciendo que no está permitido y te dan cierto tiempo para reexportar el producto? Entonces estás jugando con el tiempo. Cuando existen otras oportunidades, otras vías para hacerlo en un ambiente más flexible donde estés en el país que estés, puedes sentirte tranquilo que el producto está perfectamente bien en las condiciones que está, no te vas a meter en problemas con nadie y vas a poder usar a Miami de la forma que quieres, que es para poder enviar especialmente productos médicos de una manera más eficiente, donde puedes en océano, vía, eh, vía vapor, como le dicen acá, o vía contenedor, puedes llegar a Costa Rica de Miami en 3 días, puedes llegar a Colombia en 5, y obviamente si es envíos aéreos, sabemos las distancias y los tiempos en los que puedes llegar. Entonces, lo importante de saber es que si el producto no es aprobado por las agencias regulatorias, y es importante decir, aprobado por los Estados Unidos, por las agencias regulatorias, es diferente de prohibido. Prohibido son otras cosas que de ninguna manera van a poder entrar a los Estados Unidos, que son cosas de contrabando y de otras cosas. Productos no aprobados simplemente no son registrados ni aprobados para el uso en Estados Unidos, pero sí en otros países. Puedes confiar en una zona franca para que pueda ser una buena medida para poder ayudarte con ese tipo de cosas. Y tienes, aunque el producto no, como mencioné, aunque el producto no sea aprobado, también de todas formas tienes la misma flexibilidad que te ofrecí, que te mencioné anteriormente, donde puedes reetiquetar el producto, puedes arreglar el producto, puedes hacer muchas cosas con el producto y usarlo de una manera más eficiente, no tener que esperar los 60 días para recibir algo de fábrica, ni en grandes cantidades, porque de pronto si son insumos médicos, un cliente en las Bahamas o en Jamaica nunca te va a comprar un contenedor completo de productos pequeños, son unas islas pequeñas y consumen menos. La idea sería usar a Miami, donde puedes venderle a ese mismo cliente por paleta, por pallet, por número de unidades, y que él le sea conveniente porque ya compra de Miami de diferentes suplidores, puede consolidar y poder reenviar a su país. Entonces, el punto de cumplimiento de normas es bastante importante, es bien técnico, donde depende de la agencia regulatoria, depende del producto, qué cantidad de beneficio existe, y con mucho gusto les puedo ayudar en más detalle con esos. Y antes de finalizar el punto de beneficio, aunque no está listado, sí quería mencionarles. Con la cantidad de tratados de libre comercio que existen el día de hoy, hay muchas veces que la gente pregunta, bueno, si no van a existir los impuestos entre país A, país B, ¿qué es el beneficio de usar una zona franca? Y les menciono uno, donde vemos y lo vemos ya, y doy el mismo ejemplo
de comprar en vía contenedor o en vía comprar directo, que son en cantidades más grandes en comparación a envíos más pequeños consolidados. Si una compañía está comprando, digamos, por decir, digamos que está comprando de Canadá, ¿cierto? Y digamos técnicamente o teóricamente que Canadá y Perú tuvieran un tratado de libre comercio. En vez de tener, en vez de la compañía de Perú estar obligada a comprar envíos directos para poder beneficiarse de ese tratado de libre comercio, entonces en vez de tener que comprar un contenedor completo de celulares, que es bastante, y tener que entrarlo directamente, hay lenguaje en los tratados de libre comercio que se llama Direct Shipment Status, estado de envío directo, donde le permite, y las condiciones cambian, entonces es importante leer esa parte del Tratado de Libre Comercio entre los países, donde le permite pasar por una zona franca o pasar por un lugar donde no esté entrando al comercio de ese país bajo la supervisión de aduanas, parar en ese lugar y poder después ser reenviado al país de destino sin romper ese tratado de libre comercio, sin romper ese direct shipment o envío directo, estatus de envío directo. Entonces, lo que eso quiere decir es que, por ejemplo, si eventualmente hay tratados de libre comercio con China o con la Unión Europea, donde no va a ser algo donde, donde no te vas a ver en una situación donde vas a comprar grandes cantidades de producto, o de pronto sí, pero tu mercado son varios países diferentes. Puedes traer ese producto de, digamos, Alemania, llevarlo a Estados Unidos, a una zona franca, digamos Miami, tener el inventario estratégico para ese tipo de producto y de ahí poder reenviarlo a los países de destino donde tengas tratado de libre comercio. Y si ese producto se mantiene y cumple con el lenguaje de Direct Shipment Status, de envío directo, puede mantenerse el tratado de libre comercio intacto, por lo que no estás entrando a un tercer país, ni el producto está bajo la custodia de aduanas, y puedes estar en cumplimiento de esa norma. Entonces, de todas formas puede servir zona franca como un ajuste para ese tipo de situación. Bueno, con mucho gusto les puedo contestar cualquier otras preguntas que tengan sobre beneficios. Creo que ya estamos corriendo corto en tiempo, entonces vamos a seguir con un poquito de información de qué hace la zona franca de Miami en sí diferente. Entonces, si quieres, sigamos al próximo slide. Como les mencioné, la zona franca de Miami lleva 35 años en existencia, y para los que no conocen o conocen brevemente poco Miami es una ciudad relativamente joven, y especialmente la ciudad del Doral es relativamente joven. Entonces, en la foto de la izquierda tienes la zona franca en 1979. A los que han estado en el Doral o a los que han estado en el aeropuerto, el Doral está al oeste del aeropuerto, aproximadamente unas 5 millas, entonces relativamente cerca. En lo que ves en esa foto, ves cómo ha crecido la ciudad del Doral alrededor de la zona franca. La zona franca estuvo acá en la ciudad del Doral, o lo que es ahora la ciudad del Doral, mucho antes de cualquiera de las otras miles de compañías que hay aquí actualmente, y siempre se ha mantenido muy activa en la comunidad. La zona franca de Miami es una de las pocas zonas francas privadas en los Estados Unidos. Entonces, es una inversión privada en la propiedad, también las operaciones, obviamente trabajando bajo la licencia de la Cámara de Comercio de Miami, pero es una inversión privada que es algo un poco único. Next slide. Siguiente slide. Allá, chévere. Ahora, algo que es bastante interesante, si tienen algún conocimiento o experiencia de visitar otras zonas francas en Estados Unidos, algo que nos hace bastante diferente es que, además de ser una zona franca donde vas a encontrar productos, bodegas y operación de logística, también tienes lo que le decimos nosotros, una comunidad de negocios internacionales. No solamente es un parque industrial, sino también un parque comercial, donde vas a encontrar cámaras de comercio, oficinas comerciales, importadores y exportadores, obviamente compañías de logística, consultores de negocios, agentes aduaneros, diferentes tipos de productos, servicios complementarios para los empresarios del día de hoy. Entonces, si alguno de ustedes visita Miami,
dentro de el próximo futuro, si ustedes vienen con la mentalidad de un empresario de negocios internacionales, puede venir acá y puede encontrar servicios complementarios. Por ejemplo, digamos, si yo fuera un comprador de celulares, puede venir a visitar a un cliente donde el vecino vende computadoras y de pronto también compro computadoras. Puedo estar buscando un agente de logística para que me lo envíe a Colombia. Tengo varias compañías de logística que me pueden hacer eso. Si me interesa crear una compañía en Estados Unidos, hay una compañía de consultoría que me puede hacer eso. También hay estudios de mercadeo, existen cámaras de comercio que me traen oportunidades de negocios, entre muchas otras cosas. Entonces, algo bastante único, que es el único edificio en Miami donde se encuentra ese tipo de ambiente, que aunque no tengamos la vista bonita que se ve cuando ustedes han venido a Miami Beach, se encuentra una comunidad vibrante de negocios donde tienes bastante sinergia entre las compañías y oportunidades de negocio. Siguiente slide. Además de tener ese tipo de compañías, también traemos varios eventos. Nosotros trabajamos muy de cerca con la oficina de ustedes de AmCham Lima, donde hemos traído varias misiones comerciales de compradores B2B. Ellos vienen cada año, no demoran en venir, yo creo que por ahí en un mes están por acá. Entre muchos otros países, hacemos misiones comerciales con muchos otros países donde traemos oportunidades de negocios no solamente para nosotros como potenciales inquilinos, sino también para nuestros clientes que están establecidos acá. También tenemos seminarios, almuerzos, exposiciones, ferias de eventos, y tenemos aproximadamente unos 60 eventos al año. Eso es lo que tuvimos el año pasado. Trabajamos con muchos agremiados, diferentes organizaciones, sean estatales, locales, gubernamentales, locales y extranjeras, también con universidades, y también si ustedes desean en cualquier momento decirle a su profesor que quieren venir a Estados Unidos para una misión comercial o estudiantil, con mucho gusto les podemos ayudar con citas con el aeropuerto, el puerto, entre otros aliados que tenemos acá. Entonces, esta también es una parte importante de lo que ofrecemos, donde es un centro industrial, pero también un centro, no un centro comercial, no se pueden venir de compras, aunque tenemos productos para el por mayor, pero sí un lugar donde vas a tener oportunidades de negocios de diferentes vías. Próximo slide. Bueno, entonces con esto finalizamos. Aquí tienen aquí un aliado. Si necesitan alguna información sobre Miami, sobre Zona Franca, sobre logística en Estados Unidos, nosotros, ni yo me lo sé todo, pero aquí estamos para ayudarles.